Bienvenidos a una nueva presentación sobre ecología y medio ambiente. El tema de hoy es energía mareomotriz. Mi nombre es Carlos Caprioli, soy el manager de programas del Excellence Family Success Center, un programa que pertenece a la organización sin fines de lucro Partnership for Maternal and Child Health of Northern New Jersey. Estoy también aquí en mi carácter de profesor adjunto de Fairleigh Dickinson University, en donde enseño ecología y ciencias del medio ambiente durante 14 años. También pertenezco a la organización Climate Reality Leadership Corps, que pertenece que fue fundada y es presidida por el ex vicepresidente y premio Nobel Al Gore, quien me ha entrenado junto a otros en forma personal para llevar el mensaje sobre el medio ambiente y la ecología a toda la comunidad. La organización Climate Reality Leadership Corps tiene miles de voluntarios en más de 135 países alrededor del planeta. El año pasado he tenido la oportunidad, además del placer y el orgullo, de poder formar parte del entrenamiento virtual para América Latina del año 2021, en donde fui mentor de grupos y donde nos hemos comprometido a llevar este mensaje de medio ambiente y de ecología, de educación para el medio ambiente y ecología y sobre el cambio climático a toda la comunidad latina, especialmente en mi caso a la comunidad latina de Estados Unidos. El tema de hoy entonces, como les dije, es energía mareomotriz, una de las energías limpias. Ya hemos visto en presentaciones anteriores que hay otras energías limpias como la energía solar, la energía que se produce como consecuencia del aprovechamiento de la radiación de los rayos solares, la energía eólica, que se produce como aprovechamiento de los vientos con aerogeneradores, y hoy entonces hablamos de la energía mareomotriz, que es la energía producida por el cambio de las olas, el movimiento continuo de las olas, tanto en forma vertical como en forma horizontal. Vamos entonces a decir por qué es energía limpia tanto la solar como la eólica y la energía mareomotriz, porque no contribuyen al cambio climático que está afectando en este momento a nuestro planeta, porque no producen contaminación y por lo tanto no producen enfermedades. Todos o la mayoría de ustedes ya saben qué es el cambio climático, pero para aquellos que no lo saben vamos a decir sucintamente que este cambio climático, que antes era llamado calentamiento global, es producto del efecto invernadero. ¿Cómo se produce esto? El sol calienta la Tierra, la superficie de la Tierra, y por lo tanto ese calor se disipa en la superficie y se refracta hacia el espacio exterior. Gracias a la presencia de la atmósfera, que es una capa de gases que cubre la Tierra, este calor permanece en forma más prolongada y por lo tanto permite la vida de los distintos seres vegetales, animales y seres humanos en la superficie del planeta. Cuando, por efecto de la contaminación y del exceso de producción de gases, se acumulan gases en la atmósfera, este calor se mantiene por más tiempo, originando cambios en la temperatura de la superficie terrestre. ¿Esto qué significa? Que va a haber más calor en algunos sectores, mientras tanto por el movimiento del aire y de las aguas va a ser más frío en otros sectores en donde habitualmente no lo hay derretimiento de los hielos, hay aumento del nivel de los mares y hay aumento de la evaporación produciendo mayores precipitaciones con mayor impacto sobre la vida de los seres vivos en la superficie de la Tierra. Para evitar todo eso es necesario utilizar energías limpias como la energía solar, la energía eólica y la energía mareomotriz, de la cual hablaremos hoy. La energía mareomotriz es también llamada energía olamotriz o undimotriz y es la energía producida por el movimiento de las olas del mar. Ha sido reconocida como una de las más eficientes en los países que tienen costas marítimas. ¿Por qué es una energía eficiente? Porque es una energía inagotable. ¿Qué significa inagotable? El cambio permanente de la temperatura en los mares origina corrientes marítimas. Esas corrientes marítimas nunca cesan y por lo tanto producen movimiento de las aguas
al estar ese movimiento en forma permanente, nos permite un aprovechamiento de esa energía para transformarlo en energía eléctrica que no requiere ningún tipo de insumo, es decir, no hay que cargarlo con ningún tipo de combustible y que no cesa en ningún momento, es permanente. La energía mareomotriz o la motriz o unimotriz consiste en absorber esa energía cinética, la energía del movimiento de las aguas, y transformarla en energía eléctrica para su conexión a la red. Hay distintos aparatos, distintos procedimientos para poder obtener esa energía. Vamos a ir hablando de ellos uno por uno: Wave Dragon, Pelamis, Archimedes Wave Swing y el Powerbuoy. También vamos a ver en qué consisten cada uno de ellos. Son todos diferentes mecanismos para poder aprovechar el movimiento de las olas y transformarlo en energía eléctrica. Vamos a hacer un repaso entonces hasta ahora por qué decimos que la energía limpia es importante para permitir que no se agrave el cambio climático. Primero, porque es inagotable. En el caso de la energía mareomotriz ya vimos, el movimiento de las aguas de los mares es permanente. Es una energía limpia y además es silenciosa, no hay ningún tipo de producción de ruido como producto de movimiento de ningún motor, de funcionamiento de ningún motor, no contamina el medio ambiente, no requiere grandes inversiones, y de eso vamos a hablar más a continuación. ¿Por qué es tan importante? Sobre todo para los países denominados en vías de desarrollo. Es tan importante. Aquellos que tienen costas marítimas tienen un potencial de obtener energía eléctrica que es tremendo y que no requiere grandes inversiones y no requiere insumos. Por lo tanto, es una oportunidad que si no se utiliza, se desaprovecha y se desperdicia. Dijimos, no requiere insumos, no hay que cargarlo con gasolina, ni con petróleo, ni con gas, ni con nada. Disponible en cualquier clima. ¿Qué significa esto? Los aparatos, las maquinarias que producen energía mareomotriz pueden estar en el frío, en el calor, en cualquier tipo de costas marítimas, pueden funcionar en todas las épocas del año. Eso es algo que vale la pena recordar. Específicamente cómo funciona. Dijimos el movimiento de las olas, tanto en forma horizontal como vertical. Bueno, el empuje de la ola es uno de los mecanismos. Ya vamos a ver en cuál de las maquinarias actúa. La variación de la superficie de las olas y la variación de la presión debajo de la superficie de las olas. Eso son tres mecanismos distintos, por eso hay distintas maquinarias. Todas ellas son muy eficaces y todas ellas son productoras de energía limpia. Aquí tenemos Wave Dragon. Vamos a ver en un esquema, esta es una fotografía obviamente, pero vamos a ver en un esquema cómo funciona para comprender realmente cuál es el mecanismo. Bueno, Wave Dragon tiene un lugar en el centro que se llama reservorio, donde está contenida el agua que penetra por el movimiento de las olas a este reservorio. Se origina una presión en el medio en donde hay un orificio que contiene una turbina. Esa presión originada por el agua que permanentemente ingresa desde los costados origina que aumente la cantidad de agua y por lo tanto aumente la presión y haga girar a la turbina, que al estar conectada a un generador produce energía. Esto es permanente porque el movimiento de las olas es permanente también. Aquí tenemos otro esquema donde se ve claramente cómo las olas suben, sobrepasan ese pequeño umbral que hay en los costados, se acumula el agua en el sector denominado reservorio. Esto hace que la turbina gire y produzca, entonces, al estar conectada a un generador, produzca electricidad. El otro mecanismo es la columna de agua oscilante, que se puede instalar cerca de las costas. Es un tubo con aspecto de chimenea, se ubica en el lecho del mar cerca de la costa y permite la entrada de las olas a través de una apertura cerca de su base. Como las olas suben y bajan, esta cámara que contiene aire en la parte de arriba hace que ese aire a presión permanentemente, al estar subiendo y bajando
la membrana que divide la cámara en donde entra el agua y la cámara que contiene el aire, hace que eso genere una energía cinética que al estar conectada a un generador va a producir electricidad. El aire es forzado hacia arriba y hacia abajo con motivo del movimiento del agua, de las olas, y eso hace que se genere en el generador, se produzca electricidad. Aquí tenemos otro esquema en donde está más indicado cómo es la dirección de las olas y cómo esto genera que se eleve la superficie que separa la cámara de aire con la cámara de agua. Ese movimiento que está originado por el movimiento de las olas genera electricidad. Tenemos otro tipo donde la columna es horizontal, las olas van subiendo, hay una cámara de captura de ese agua en donde hay una membrana que separa el aire, la cámara del aire con la cámara de agua, y esa membrana entonces conectada a un generador origina la electricidad. Vamos a hablar de otro sistema, que es el sistema Pelamis o serpiente marina. Es un conjunto de cilindros que están flotando en el agua, semisumergidos, están flotando en el agua, y que tiene un sistema de bisagras, en donde a medida que van subiendo y bajando los distintos cilindros, origina un movimiento como si fuera una serpiente, de ahí el nombre, y esto está conectado a un sistema hidráulico que bombea un fluido. Al cambiar la presión de ese fluido de un lado al otro, producto del movimiento constante de las olas, esto está conectado a un generador que produce electricidad. Puede soportar inclemencias del tiempo porque flota encima del mar, y el mantenimiento es realmente muy bajo. O sea que vamos a ver que en todos los casos la inversión, aún en las más sofisticadas y las más grandes, vamos a ver cómo en los últimos años se han creado sistemas de generadores masivos de electricidad mareomotriz. Aún en esos casos sigue siendo inferior la inversión que por ejemplo, y yo siempre hablo de este ejemplo, en las usinas nucleares, que requieren una inmensa cantidad de dinero para poder erigirse. Aquí tenemos una fotografía de la serpiente marina. Vemos como los distintos tubos unidos por bisagras, cada uno de ellos contiene cilindros con fluido que al moverse con un pistón, estos fluidos generan mayor y menor presión y ocasionan entonces que el generador produzca electricidad. Aquí tenemos, son unidades independientes, cada una de ellas, cada uno de los cilindros. Aquí tenemos otro esquema, cómo estos generadores están unidos a un cable, hay un ancla en uno de los lados y un cable que lleva a la conexión de electricidad para luego ser utilizada en forma industrial, residencial, etc. Aquí tenemos una muy interesante fotografía en donde vemos aquí un hombre debajo, esto está en la superficie, todavía no ha sido botada al mar, y otro encima de la Pelamis, con lo que vemos el tamaño inmenso que tiene, y obviamente nos damos una idea de cómo estas cámaras con fluido y pistones generan un movimiento, una presión que va a producir una gran cantidad de electricidad. Tienen 150 metros de largo, 3 metros y medio de ancho, pesan 700 toneladas, están ancladas al lecho marino y están conectadas a la red por un cable que va a llevar la electricidad para ser luego distribuida. Aquí vemos otro esquema, vemos como aquí en este que está como si estuviera cortada la pared de la Pelamis, vemos como adentro están estos pistones unidos a cámaras de fluido, en donde ese movimiento
producto de la oscilación, va a cambiar el fluido, hacer que cambie la presión en el fluido y por lo tanto, conectado a un generador, nuevamente va a producir electricidad. PowerBuoy es una boya especializada en donde, como vemos, como todas las boyas, se mueve verticalmente con el ascenso y descenso de las olas marinas. Se usa en aguas en profundidades de por lo menos 14 metros para poder fijar el dispositivo en el lecho del mar con un ancla y ese movimiento produce una oscilación que va a estar conectada ese tubo por donde se produce la oscilación de la boya que hace que aumente y disminuya la presión con el movimiento de las olas, va a estar conectado a un generador que produce electricidad. Aquí tenemos claramente como cuando sube la ola, la boya sube, cuando baja, entonces la boya presiona y hace que ese fluido, al generar mayor presión, haga girar a una especie de pequeña turbina que está conectada a un generador y produce electricidad. En el caso del wave swing, está situado por debajo del mar, no en la superficie, sino por debajo, está sujeta al lecho marino y tiene una carcasa superior que tiene aire y que hace que suba y baje como consecuencia de la presión del agua. Aquí tenemos un ejemplo, está siempre por debajo del nivel del mar, pero la presión, cuando viene la ola y hay mayor presión en la parte superior del wave swing, hace que este baje por producto de esa presión originada por la gran cantidad de agua, y cuando pasa la ola y disminuye, sube, y de ese movimiento de subir y bajar hace que el cilindro flotador se mueva de modo que al comprimir, lo mismo que con la boya, ¿no es cierto? Al comprimir y descomprimir el aire que luego va a conectarse a un cilindro con fluido, haga que esta presión genere una energía que, conectada a un generador, produce nuevamente electricidad. Es otro tipo, es el mismo sistema, con otro tipo, en donde vemos cómo hay una parte que sí está unida, es una especie de híbrido entre el wave swing y el PowerBuoy. ¿Okay? Entonces es una boya, pero además está sujeta en el fondo del mar con un sistema de cilindros y fluidos que aumentan y disminuyen la presión, generando energía. Esto es una especie de collage en donde tenemos una gran cantidad de sistemas, para que ustedes tengan una idea de la gran cantidad de formas en que podemos obtener energía eléctrica gracias al movimiento constante y permanente de las olas marinas. Hablamos de algunas de ellas, ahora vamos a ver algunas de estas grandes turbinas que son más recientes. Fíjense, estas un poco más pequeñas, ubicadas en el fondo del lecho marino. En fin, hay una gran cantidad. Estas que están aquí debajo, vemos, son las de última generación, son enormes hélices que con el movimiento constante del mar y al ser tan grandes van a generar una gran cantidad de energía cinética y por lo tanto una gran cantidad de electricidad. Vamos a hablar del costo de la energía mareomotriz. ¿Y por qué es importante? Porque cuando, yo les comenté antes, cuando hablemos del costo vamos a ver la inmensa diferencia que hay en lo que corresponde a una inversión de capitales para poder producir energía eléctrica con la energía mareomotriz, y bueno, ya hemos visto también con la energía solar y la energía eólica, con respecto a, por ejemplo, usinas de carbón o de petróleo o de gas, y ni hablar de la diferencia inmensa con las usinas de energía nuclear, que requieren una inmensa inversión, una inmensa cantidad de tiempo para poder erigirlas,
y una inmensa cantidad de dinero también para mantenerlas. El mantenimiento de la energía mareomotriz es prácticamente nulo, es muy bajo mantenimiento. Aquí tenemos, por ejemplo, esta que se inauguró en el País Vasco en 2011, sigue produciendo con una potencia total de 296 kilowatts por hora y casi 1000 megawatts al año. Costó 6,7 millones de euros, es decir, menos de 7 millones de euros hace más de 10 años, y sigue produciendo electricidad sin recibir insumos. No hay que cargarla, no hay que cargarla con combustible, con gasolina, con gas, con isótopos nucleares. Funciona simplemente porque se mueve el mar. Ustedes se dan cuenta que la inversión, sí, si bien es una inversión importante, es una inversión realmente irrisoria con respecto a lo que es una inversión en una energía nuclear. Y ahora vamos a verlo, ahora vamos a ver lo que cuesta una usina nuclear. Algunos de los que estuvieron en las, que hayan estado en las presentaciones de energía solar y eólica ya lo saben, lo vamos a repetir hoy para que veamos realmente cómo los países sin gran capacidad de producción de energía de otro tipo, por falta de inversiones, los países en vías de desarrollo pueden utilizar este enorme potencial que es la energía mareomotriz. Fíjense, por ejemplo, en Chile, una central Pelamis instalada de 30 megawatts otorga energía por un precio de 135 megawatts cuando el precio es de 138. Es decir, a medida que avanza la tecnología se van encima disminuyendo los costos para su instalación y aumenta la producción de energía, con lo que baja el precio de la electricidad. Aquí tenemos, por ejemplo, cuánto cuesta el megavatio por hora, para que tengan ustedes una idea. Es importante ver que el costo es muy inferior a las energías que requieren gran cantidad de inversión para instalar usinas, ya sea de energía no renovable, como por ejemplo usinas de carbón, de petróleo, de gas o de isótopos nucleares. Vamos a hablar también de la producción de gramos de dióxido de carbono por kilovatio por hora que requiere cada una de las usinas. Es decir, hemos dicho que el cambio climático es responsable de los cambios en el clima, que hace que se afecte la vida de los seres humanos, de los animales y de los vegetales también, en la superficie de la Tierra, y para disminuir esto necesitamos utilizar energía limpia. ¿Por qué? Porque entre los gases que más se acumulan en la atmósfera son los producidos específicamente por los seres vivos. Uno de esos gases es el dióxido de carbono. Nosotros, cuando respiramos, exhalamos dióxido de carbono. Somos más de 7.000 millones de habitantes que estamos en la superficie, viviendo en la superficie de la Tierra, más los animales, más todos los procesos de industrialización que generan, además de otros gases tóxicos, dióxido de carbono, es decir, que contaminan y además contribuyen al cambio climático. Fíjense que, por ejemplo, las turbinas eólicas generan muy poco dióxido de carbono. Vemos que las usinas nucleares también generan muy poco dióxido de carbono. La parte, digamos, negativa de las usinas nucleares ya la vamos a ver luego, pero en cuanto a producción de cambio climático no contribuyen, hay que decir la verdad, no contribuyen al cambio climático. Las que originadas por energía hidráulica tampoco, y sin embargo vemos que, por ejemplo, aquí el coal, es decir, el carbón y el gas natural, producen, y por supuesto otros derivados de combustibles fósiles, producen una gran cantidad, comparativamente estas columnas, 820, 740, 490 gramos de dióxido de carbono, cuando los demás producen muy bajo. Y este bajo
esta baja producción de dióxido de carbono es por la generación de los mecanismos, ¿no es cierto? Porque en general el viento no produce dióxido de carbono, simplemente movimiento de aire, y la energía originada por las olas tampoco produce dióxido de carbono, simplemente movimiento de agua. Así que hay que tener en cuenta, el gas natural no contribuye, no contamina digamos, el ambiente, son gases en general que no, las usinas que producen electricidad por gas natural generan dióxido de carbono y agua, la combustión del gas, ¿no es cierto? Pero ese dióxido de carbono sí se acumula en la superficie, es decir, es un gas inerte, es un gas que nosotros exhalamos, es un gas que está en el cuerpo, que está en el ambiente, pero que en grandes cantidades produce acumulación en la atmósfera y por lo tanto produce cambio climático. Así que el gas natural, por más que sea limpio, entre comillas limpio, es, sí, es limpio, pero produce cambio climático. Cosa que esas energías, la energía mareomotriz, eólica y solar no producen. Así tenemos aquí, por ejemplo, para hacer una comparación, lo que hablamos antes de la inversión, hemos visto que, por ejemplo, una usina que está funcionando hace más de 10 años y que costó 7 millones de euros, genera electricidad en forma permanente sin gastar un solo centavo en insumos, no hay que cargarla ni con gas, ni con petróleo, gasolina o isótopos radioactivos, cosa que sí hay que hacer con la energía nuclear. Y fíjense lo que cuesta producir un reactor de 1000 megawatts entre 6 a 9 mil millones de dólares. Dice 6 a 9 mil millones de dólares. Fíjense la enorme inversión que tienen que hacer una comunidad para poder obtener energía cuando, teniendo una costa marítima, lo puede hacer en forma mucho, pero mucho más económica y no requiere ningún tipo de insumos. Además, ha aumentado el costo de la energía nuclear. ¿Por qué? Porque la gestión de los residuos radioactivos. ¿Qué significa esto? La usina nuclear requiere insumos, requiere isótopos radioactivos y requiere tener una limpieza de la, entre comillas, basura radioactiva. Es decir, los residuos que produce la fisión nuclear son radiactivos también. Y por lo tanto se están agotando los lugares en donde se puede almacenar residuos radioactivos para que no produzcan ningún tipo de problema de contaminación radiactiva en los seres vivos. Esto es muy difícil de lograr porque a medida que se producen, cada vez menos países que están dispuestos a utilizar sus subsuelos para almacenar residuos radioactivos. Aquí vemos a la derecha una foto de cómo tienen que estar preparados esos subsuelos para impedir que haya cualquier fuga radioactiva que pueda ser, algún impacto en la salud o pueda causar la muerte inclusive de los seres vivos. Aquí vemos como una hermosa superficie verde, pero debajo está llena de residuos nucleares, lo que es una bomba de tiempo, ¿no es cierto? Y hablando de bomba de tiempo, fíjense lo que ocurre cuando estalla una usina nuclear, cuando hay un accidente nuclear. Algo que en el peor de los casos es un accidente en una pirámide, en cualquier mecanismo de energía mareomotriz, se repone con otra y no contamina absolutamente nada. Lo mismo pasa con un aerogenerador, uno de los molinos de la energía eólica, y ni que hablar de los paneles solares. Si se rompe, pero no estalla, no produce explosiones con consecuencias en la vida de los seres vivos. Fíjese, Chernóbil, por ejemplo, que está ubicado en Ucrania, y ahora vamos a hablar de eso también, fue un desastre nuclear que ocurrió en abril de 1986. Lo que era una ciudad pujante se ha transformado en una ciudad fantasma, en donde hasta los turistas que quieren ir a visitar tienen que firmar una declaración jurada en donde manifiestan que no van a hacer un juicio si se contaminan con radiación y tienen enfermedades o
o mueren y sus familias, por lo tanto, no están en condiciones, no pueden, por la firma de ese documento, hacer un juicio al Estado. Lamentablemente también sabemos que Chernóbil está ubicado en Ucrania y que en este momento hubo grandes preocupaciones por el peligro de la guerra que está ocurriendo en este momento y que ocasionaba que si había algún tipo de problema en la cúpula que hoy está cubriendo la fuga de material radioactivo de la central nuclear que estalló en 1986, entonces podía poner en peligro nuevamente a grandes proporciones de población en toda Europa y Asia. Fukushima, más reciente, en marzo del 2011, ocurrió como consecuencia de un terremoto y un maremoto que produjo un tsunami que llevó a la destrucción de grandes ciudades, pero lo peor fue la destrucción de la ciudad de Fukushima, en donde había una usina nuclear que al ingresar el agua hizo que estallara uno de los reactores y contaminara con radioactividad no solo la ciudad, sino también el mar y todo el aire de alrededor. Toda la atmósfera en la zona fue contaminada con altos niveles de radioactividad. Se crearon nubes radioactivas, los mares con radioactividad se esparcieron en todas las direcciones. Ese fue un desastre de grandes proporciones, además de la gran cantidad de vidas que cobró. Y vamos a hablar de costo de energía. Yo no sé ustedes, pero las fotos con estos animales que están muriendo, agonizando por estar cubiertos de petróleo, a mí realmente ya me tienen harto porque es algo que nunca cesa, es algo que permanentemente hay derrames de petróleo y seguimos utilizando petróleo y combustibles fósiles que son tan peligrosos y que cuando hay un derrame ocurren estas cosas. Fíjense, por ejemplo, hablamos de costo de la energía, ¿no es cierto? Cuando hablamos de costo de la energía nuclear, y permítanme volver, nunca hablamos de la instalación de una usina nuclear, pero nunca hablamos de lo que cuesta tener que evacuar una ciudad entera, tener que movilizar grandes cantidades de seres de una ciudad a otra para su seguridad, y ni hablar de la pérdida de vidas humanas, ¿no es cierto? Que eso es incalculable. ¿Cómo se mide, cómo se calcula en plata, en dinero, una vida humana? Eso es algo imposible, por más que en los distintos sistemas judiciales de todos los países tratan de evaluarlo permanentemente para compensar a las víctimas. Eso es algo que es algo abstracto, que realmente no lleva a una realidad de cuánto cuesta una vida humana, ¿no es cierto? Y en este caso, fíjense, lo que además de todos esos grandes inversiones, lo que cuesta las inversiones para poder limpiar los derrames. En este caso, por ejemplo, cuando se hundió un petrolero en las costas de Alaska denominado Exxon Valdez, hace ya más de 30 años, la limpieza que se tuvo que hacer de todas esas costas y que no ha sido en un 100%, excedió los 7.000 millones de dólares. 7.000 millones de dólares solamente para limpiar el derrame, y esto sin contar el daño ocasionado a la flora y la fauna del lugar. En lo que fue el derrame del Golfo de México en el año 2018, BP, la compañía petrolera BP, pagó 15.000 millones de dólares en gastos para limpiar el mar y las costas, que tampoco fue una limpieza de un 100%, porque eso no se puede lograr nunca, pero además tuvo que compensar con 20.000 millones de dólares en juicios y demandas por los daños ocasionados.
Aquí tenemos lo que fue el derrame del Exxon Valdez, cuando el barco encalló. El barco no se hundió, yo había de hecho antes que se hundió, no se hundió, encalló en las costas de Alaska y al encallar rompió las cámaras que contenían el petróleo para ser trasladado de un lado a otro, y eso se derramó en el mar. Eso fue en el año 1989. Aquí tenemos lo que fue el derrame del Golfo de México, tremendo lo que ocasionó, ya que al estallar esta plataforma marina de extracción de petróleo, originó que permanentemente saliera el petróleo de abajo del lecho marino, y era muy difícil controlar, tardaron meses en poder controlar la salida del petróleo. Permanentemente saliendo durante meses petróleo, se imaginan la contaminación enorme, fue el mayor derrame de petróleo en la historia de los Estados Unidos. Fíjense, hablamos de costo. Dijimos que el costo de vida no lo podemos calcular, ¿no es cierto? Pero existe para sí calcular el alto costo, que es la energía no limpia, la extracción de gas y petróleo resulta en un promedio de 108 muertes por año, y el rango de fatalidad es de 25 muertes por cada 100.000 trabajadores. Esto es altísimo, ¿no es cierto? Esto es altísimo y es producto de trabajar con combustibles que son altamente inflamables y que por lo tanto van a originar, a medida que los sigamos usando, van a seguir originando derrames, como hemos visto antes, que yo les comenté lo de la foto, vemos permanentemente esas fotos, es realmente triste ver cómo se sigue repitiendo a pesar de todo. Parece que los seres humanos no aprendemos y seguimos tratando de destruir nuestro propio planeta, el planeta donde vivimos. Entre 2008 y 2017 hubo aproximadamente 1.566 empleados muertos en los Estados Unidos. Tengan en cuenta, volvemos a decir, el título de este slide es costo de energía. ¿Cuánto cuesta obtener energía a partir de combustibles fósiles si tenemos que calcular 1.566 vidas humanas que se perdieron? Abajo tenemos el derrame de petróleo y una foto más de la destrucción que produce, la muerte, las secuelas que dejan. Y este es un slide que lo muestro siempre, tanto a mis alumnos como en todas las presentaciones que hacemos por esta vía. Un derrame de sol es un día hermoso y soleado. Un derrame de viento es un día que se va a aprovechar para producir con los aerogeneradores una gran cantidad de energía. El derrame de petróleo, en cambio, es solamente destrucción. Tenemos una elección, tenemos que cambiar. Además de todo lo que dijimos, hablamos de pérdida de vidas humanas y de accidentes y de destrucción, tengamos en cuenta que ya a partir del año 2020, gracias al avance de las tecnologías, se ha logrado que las energías renovables, energía solar, energía eólica y energía marítima, energía mareomotriz, sean las más económicas actualmente. Por lo tanto, vuelvo a decir, esto es algo que los países en vías de desarrollo, que antes tenían que hacer grandes inversiones de dinero, hipotecar su producto bruto para obtener petróleo o para obtener insumos nucleares, instalaban una energía nuclear, ahora lo tienen al alcance, más al alcance, gracias a estas tecnologías que hacen que tengamos energía limpia, con mucho menor inversión de dinero y sin peligro de contaminación y sin peligro de accidentes. Yo les había mostrado antes los aparatos, las maquinarias más simples, que fueron las primeras, la Pelamis, la boya. Ahora, en estos últimos años, obviamente con
los países que tienen mayor capacidad de inversión. En este caso vemos en Japón, el gobierno japonés, el Estado japonés, ha instalado un generador de energía mareomotriz inmenso. Fíjense el tamaño de esas hélices comparado con los hombres que están, los trabajadores que están por debajo. Esta hélice inmensa se sumerge en el agua por el movimiento de las olas, permanentemente se mueve y obviamente genera una inmensa, como podemos imaginar, al ser tan grande genera una inmensa cantidad de electricidad. Aquí tenemos otra, en donde vemos, para que ustedes tengan una idea del tamaño, fíjense el camión que está aquí delante y fíjense el tamaño inmenso de la hélice. Esta hélice es una hélice que se ubica en el lecho marino, permanentemente va a estar girando desde el momento que se instale y nunca va a dejar de producir electricidad, sin insumos. Es decir, no hay que cargarla, simplemente hay que tener un cable conectado a ella para que esa electricidad generada vaya a la red y provea electricidad a las viviendas, a las industrias, etc. Aquí tenemos una forma un poco más, digamos, modesta, pero que no deja de ser impresionante el aprovechamiento. Esto es un puente que hay en Francia, en donde simplemente el paso del agua por debajo genera electricidad. Algo realmente inteligente de hacer, ¿no es cierto? Porque ese puente está sobre el agua y el agua nunca deja de pasar por debajo. Tenemos el dicho, ¿cuánta agua ha pasado bajo el puente? Porque nunca deja de pasar. Bueno, en Francia lo han aprovechado y ya desde hace unos cuantos años. Y tenemos que en Portugal existen ya muchos parques se llama parque, como el parque eólico o el parque de energía solar. También cuando hay una gran cantidad instalados en las costas marinas de estas maquinarias para producir energía mareomotriz, se lo denomina de la misma manera. Fíjense que en un principio empezaron con 3 y ya tienen más de 28 máquinas, produce un ahorro de emisión de dióxido de carbono porque, volvemos a decir, no produce combustión de ninguna naturaleza, simplemente la diferencia de presión que se origina en su interior produce una energía que es transformada en electricidad. Aquí tenemos otra, en España, está, como ustedes ven, fue instalada en el año 2011, esta central, este artículo está publicado en el año 2020, donde vemos que están orgullosos de tener una producción de energía desde hace, bueno, esto es del año 2020, el artículo ya hace más de 10 años, pues ya estamos en el 2022, y vemos cómo están orgullosos de tener esta producción de energía eléctrica sin gastos innecesarios, sin contaminar, sin producir cambio climático. Aquí tenemos también algunos países con mayor capacidad de inversión. Obviamente es como que estuvieran compitiendo para ver quién tiene la central que más electricidad produce. Es una buena competencia realmente. Aquí tenemos en Escocia, como ustedes saben, el Reino Unido son islas y por lo tanto están rodeadas de mar. El aprovechamiento de ese movimiento marítimo es algo inteligente realmente de hacer. Suecia también es uno de los países líderes en producción de energía nuclear, perdón, de energía mareomotriz, no de energía nuclear, sino de energía mareomotriz, y está produciendo nuevos y más sofisticados tipos de maquinarias. Aquí tenemos una, fíjense, vimos antes esa enorme hélice. Esto es una boya rectangular que simplemente por ser rectangular puede soportar mayores cambios, digamos, en el movimiento del mar sin destruirse por una tormenta que pueda ocurrir en el mar ni nada por el estilo, porque es tan pequeña y tan dócil y tan
fácil de moverse por encima de las olas marinas, que es de gran futuro. Esto es un diseño que lanzaron en el año 2021 como algo que, bueno, esto va a estar permanentemente por encima del mar y no va a dejar de producir electricidad en ningún momento. Acá lo tenemos. Tiene la forma de una ola. Las olas que van pasando por debajo producen el movimiento de esta boya tan atípica que es, los suecos lo ven como probablemente el futuro de la energía mareomotriz. Los países, en cambio, hacen cosas más grandes, como por ejemplo en Canadá instalaron esta. En la derecha vemos cómo es el proceso de la construcción, durante el proceso de la construcción, y en la izquierda vemos cuando ya está instalada y cómo, claro, ese movimiento de esa turbina no cesa en ningún momento por el permanente movimiento de las olas marítimas y por lo tanto genera electricidad permanente. Tenemos en Latinoamérica también que hay países que están invirtiendo. Volvemos a decir, vamos a hablar de Chile. Chile, como siempre, a la vanguardia de y lo digo, yo no soy chileno, pero sin embargo tengo que reconocer que los chilenos están a la vanguardia en lo que es energía limpia. Es una inversión que dentro de ya pocos años le va a redituar un ingreso enorme al país porque no tienen que invertir en energías costosas y no tienen que invertir en insumos. Por lo tanto, bueno, más que un ingreso es un ahorro, que es una inversión que les va a permitir ahorrar inmensamente en dinero de gastos de instalación, de usinas más costosas y de insumos, y a la vez están contribuyendo a no contaminar el medio ambiente y a no producir un incremento del cambio climático. Chile tiene 6.435 kilómetros de costa y por lo tanto el potencial de utilización de la energía mareomotriz es inmensa para el país de Sudamérica. Lamentablemente, dijimos, bueno, hay algunos países que están a la vanguardia y otros que están, sin embargo, sin ocuparse mucho del tema de la energía. Alguien puede decir, bueno, lo que pasa es que hay algunos países que no tienen la capacidad de inversión. Bueno, esos países necesitan energía y por lo tanto invierten en insumos, invierten en energías que son contaminantes y que son energías que producen cambio climático. O sea que el dinero lo gastan igual para obtener energía. El tema es que hay que invertir en energías que son más económicas, que no contaminan, que no producen cambio climático, porque ese es el futuro de la energía en el planeta. Solamente un 1% de la energía en Latinoamérica es producida por energía solar y del viento. Las energías producidas por los combustibles fósiles son generadas en más de un 75% en Latinoamérica. Por lo tanto, Latinoamérica está yendo bastante lento. Si bien hay países como Brasil, México, Chile, y ni que hablar de Costa Rica, que ya tiene un 100% de energía limpia, pero el resto está bastante rezagado. Uruguay está yendo también en esa dirección, pero nuevamente, en conjunto, si hablamos de Latinoamérica, no está yendo muy bien la cosa. En 2019, Brasil fue el país con mayor capacidad de producción de energías renovables. México ocupó el segundo lugar. Costa Rica, una vez más, a la vanguardia, con el 100% de energías renovables que ya lograron en el año 2021. Se habían propuesto llegar en el 2021, en el 2017 ya estaban superando el 90% y llegaron al 100% de capacidad de generación de energía sin contaminación. Uruguay ha crecido mucho,
en el uso de energía limpia. Fíjense que en los últimos años pasó de tener energía limpia, un 1% de aprovechamiento de energía limpia a un 32%, más de un 30% de energía solamente en los últimos 10 años. O sea que si bien está todavía utilizando combustibles fósiles, está yendo en una dirección en el sentido correcto. Los países con mayor inversión en energía limpia son Brasil, Chile y México en este momento. Estados Unidos, esta es una foto de Oregón del año pasado. ¿Por qué? Porque todavía no está instalada, pero ya comenzó la construcción el año pasado y probablemente ya esté avanzado. No tengo una foto actual, pero para la próxima seguramente ya tendremos la de los elementos que se han utilizado en energía de mareomotriz. Lo insólito de esto es que no hay tampoco mucha información. Es difícil obtener información sobre energía mareomotriz. Si ustedes buscan, van a ver que es bastante dificultoso obtener noticias sobre energía mareomotriz, porque es algo que no llama la atención. Tendría que llamarnos la atención, porque es una energía de tan bajo costo, que es una energía tan fácil de producir electricidad, que tendría que ser algo más conocido. Mucha gente, uno habla de energía mareomotriz y no sabe ni de qué se trata, ¿no es cierto? Cuando habla de energía ola motriz, ahí lo puede relacionar un poco más con las olas. Es decir, no es una energía como podría ser popular, como podría ser, por ejemplo, la energía solar con los paneles solares, ¿no es cierto? Pero este tipo de energía es algo que los países, sobre todo los países con costas marítimas, tendrían que aprovechar en forma permanente. Aquí tenemos en Maine, en la costa este de los Estados Unidos, como también se instaló en el año 2020 una usina, y probablemente ya haya más de una instalada. Fíjense, por ejemplo, esta en Oahu, en Hawái, una boya también de grandes proporciones instalada. Tengamos en cuenta que Hawái es un archipiélago, es un grupo de islas y por lo tanto está rodeada de mar. Qué importante es para Hawái y para todos los lugares que dependen del turismo no tener producción de energía contaminante que pueda dañar las costas, como pasó en el Golfo de México, como pasó en la costa de Alaska con el Exxon Valdez hace varias décadas. Qué importante es en estos países y en estas regiones, porque abajo, Hawái es un estado de los Estados Unidos, en estas regiones, en estos estados que están con gran potencial de producción de energía mareomotriz, de utilizarla y tratar de reducir a cero la producción de electricidad con energías que utilicen combustibles fósiles, cuyo derrame puede producir desastres de grandes proporciones. Aquí tenemos una instalada en New Jersey. Esto es algo que yo siempre cuento la anécdota. Cuando estaba enseñando en el año 2011 energía mareomotriz, era algo que nadie conocía en ese momento, y yo comenté a los alumnos que la energía mareomotriz era una de las energías del futuro, junto con la energía solar, la energía eólica, y una de las alumnas, cuyo esposo es ingeniero electrónico o ingeniero en electricidad, buscó y encontró que ya había una compañía que estaba produciendo energía mareomotriz en el año 2011 en New Jersey. Y así fue como me enteré. Afortunadamente, New Jersey ha tenido, si bien en baja proporción, en energía mareomotriz, pero ya hubo algún esfuerzo, en este caso un esfuerzo privado, una empresa privada, que trataba de obtener energía de esta manera. ¿Y por qué es un buen negocio? Porque la inversión es mínima y porque además no tienen que cargarle combustible. Fíjense la diferencia entre la energía que requiere insumos con la energía que no requiere insumos, ¿cierto? Por supuesto, esta boya ha dejado de ser la única y obviamente se ha perfeccionado, han colocado boyas de más alta tecnología.
Los líderes globales, esto es algo del 2020, no está actualizado, pero para que tengan una idea, proporcionalmente sigue siendo lo mismo. Sur Corea, Francia, el Reino Unido, Canadá, Bélgica, China y Suecia están a la cabeza, aunque realmente hay una gran distancia entre los primeros y los últimos. Sur Corea es un país que ha comenzado desde hace ya muchos años con la aplicación de la energía limpia y realmente es un estado líder a nivel mundial. Aquí tenemos las distintas, me refiero a energía limpia en cuanto a energía mareomotriz, ¿no es cierto? Porque sabemos, volvemos al anterior, sabemos que China es líder en la producción de energía solar y la energía eólica. En este caso, de la energía mareomotriz, vemos cómo hay distintos aprovechamientos a través de instalaciones realmente costosas, de gran inversión tecnológica, pero que producen grandes cantidades de megavatios por hora de electricidad. Fíjense, no voy a leerles todo esto, pero simplemente decirles que los paneles solares producen una cantidad de energía solar, de energía eléctrica por año que llega a igualar la energía eléctrica producida, por ejemplo, por las usinas nucleares. Esto es algo que parecía muy lejano hace pocos años atrás y sin embargo se está logrando en base a la gran cantidad de instalación de paneles solares y la creación de granjas solares, porque nuevamente es una buena inversión y es una inversión segura, porque las usinas solares no estallan. Del mismo modo ocurre con las usinas, las granjas de energía eólica. Cada turbina, cuando el viento sopla a 12 millas por hora, que no es un viento muy fuerte, ¿no es cierto?, puede producir 1,5 megawatts de electricidad. Y a medida que aumenta la velocidad del viento, la cantidad de electricidad aumenta también. Por lo tanto, el utilizamiento de la energía limpia es algo que realmente no tendría que estar ni siquiera en discusión. ¿Por qué? Porque nosotros, y este es un slide que quienes han estado aquí en las presentaciones anteriores ya lo conocen, nunca dejo de presentar este slide. ¿Por qué? Porque estamos derramando 150 millones de toneladas de gases en forma de polución en nuestra atmósfera cada 24 horas por día, como si fuera una cloaca abierta. Y esto es algo que no podemos seguir haciendo, porque esto es incompatible con la vida de las futuras generaciones. Por lo tanto, la energía limpia, nuevamente, no tiene que estar ni siquiera en discusión y tiene que ser un proyecto en todos los países del mundo, no solamente en los que ya lo están aprovechando, sino en los países que no lo están haciendo. Y eso depende de nosotros, porque de nuestro futuro, del futuro de las próximas generaciones, depende la vida en el planeta, y esto estará garantizado si nosotros nos volcamos a energías renovables. Nuestro mundo depende de eso. Así que con esto quiero redondear para decir que la vida depende de las energías renovables, aunque parezca algo realmente dramático, sí, lo es y es verdad. Por lo tanto, a ponernos las pilas, a tratar de cambiar a energías que no produzcan contaminación, que no produzcan cambio climático y con eso esperemos que las próximas generaciones puedan tener una mejor expectativa de vida. Espero que les haya gustado esto. Yo voy a abrir ahora a las preguntas para aquellos que están viendo este video en plataformas como redes sociales, como Facebook, etcétera. Si tienen alguna pregunta, pueden poner la pregunta en el sector de comentarios y con todo gusto yo voy a tratar de responderla. Mientras tanto, antes de pasar a las preguntas, y antes de que se vayan, los que no tienen ninguna, los invito a la próxima presentación, que va a ser el próximo lunes 2 de mayo, a la misma hora, 7 de la costa este de los Estados Unidos, 6 de Colombia, 20 horas de Argentina. Vamos a hablar sobre
cultivo ecológico y comercio justo. Dos temas diferentes, dos temas separados, pero que son realmente muy, muy interesantes. Y bueno, están todos invitados. Creo que podemos contar con la presencia de varias personas y que quienes nos ven por video puedan también participar en esto, ¿no es cierto? Así que bueno, me despido, vamos a seguir con algunas preguntas de los presentes, vamos a dejar de grabar el video para que podamos entonces luego postearlo en las redes sociales.